Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Estamos a día 18 de noviembre y vamos a hacer la lectura para ti diaria, como siempre. Si eres Escorpio solar o ascendente, Luna o Venus, también Escorpio. Bueno, vamos a ver. Mirad, os tengo que comentar que ya tenéis la página web anacabreratarot.com en el que podéis entrar y hacer reservas conmigo directamente en el horario que veáis en la agenda, y así, bueno, pues para vosotros es muchísimo más sencillo. Por otro lado, en la página web también podéis ver cursos que voy a realizar por Zoom. Vamos a tener una agenda muy extensa para todos vosotros, para que podáis tener acceso. El primer curso que voy a realizar es el curso con magia lunar, que es un curso súper interesante. Ya os realizaré un vídeo en el que os hablaré de él. Y bueno, vamos a empezar ya con la lectura. Como digo, si queréis ampliar información acerca de la lectura de hoy, o bien entráis en mi página web, o bien llamáis a mi gabinete privado, o bien me mandáis un WhatsApp al teléfono que aparece en un comentario fijado de este vídeo o de cualquiera de otro vídeo del canal. Bueno, vamos a ver. Lo primero que te dicen es que estás bendecido. Por cierto, felicidades a todos los escorpiones que cumplís años en el día de hoy. Nos hablan de que vas a estar bendecido o bendecida. Nos dicen que vas a tener una energía muy positiva, una energía que va a ser importante, ¿vale? Una energía que te va a dar suficiente capacidad para reaccionar, seguramente en alguna decisión que tengáis que tomar, o quizá en algún tipo de emprendimiento que queráis realizar. Mucha gente a veces le da un poquito de miedo emprender, poner su negocio, o quizá vivir de lo que realmente a una persona le gusta, ¿no? En este caso nos dicen que estás bendecido o bendecida. Eso significa que todo lo que hagas en el día de hoy, o todo lo que te propongas hacer en el día de hoy, saldrá triunfante. Mirar, a veces es necesario sentarse, mirar, plantearnos las bases de lo que realmente queremos. Cuando una persona quiere hacer un negocio, o quiere emprender, o quiere, no sé, tomar decisiones importantes, a veces es necesario sentarse, escribir todo lo que queremos hacer o realizar, y luego pues plasmarlo, ¿no? Que lo que tenemos en la mente, plasmarlo sobre papel, y de ahí ya empezar a extendernos, ¿no? Como una tela de araña. Y eso es necesario para todas las cosas que queramos hacer o emprender. Te dicen que quieres o estás cansado o cansada de dar mucho y no recibir nada. Pero esto nos pasa a muchos, porque no solamente en el terreno sentimental, sino también nos puede ir enfocado mucho al terreno personal. Damos mucho a los amigos, ofrecemos mucho a los amigos, pero luego los amigos a nosotros tampoco es que nos hagan demasiado. Entonces, bueno, en muchos casos, en otros no, en otros tendremos gente que realmente nos admira, nos quiere, nos respeta y nos da incluso más que nosotros damos a ellos. Pero a veces estamos cansados de dar y no recibir lo suficiente. Por otra parte, te dicen que quieres como avanzar, quieres dejar atrás situaciones malas, problemáticas, o situaciones que en realidad no te satisfacen o no quieren, pues eso, no quieren o no quieres que estén en tu vida, ¿no? Quieres como alejarte de situaciones o problemas o obstáculos, quieres dejar atrás esos obstáculos que a lo mejor te impiden avanzar, o que no te dejan no sé, como ir hacia el camino que quieras ir, ¿no? Siempre nos encontramos con obstáculos en la vida. Unos serán más sencillos de superar y otros pues serán más complicados. Por otra parte, te hablan de destino también, y te dicen que en tu destino hay un cambio. Fíjate que te sale el número 17. El número 17 es un número mágico, igual que el número 7. Son números que nos hablan... Bueno, el número 17 en sí es un número mágico, pero si sumas 7 más 1 nos sale un 8. Un 8 nos habla del infinito. Fíjate que el destino nos habla de un destino infinito, unas decisiones o unos caminos infinitos que tenemos para poder elegir. El destino nos habla de que hay multitud de decisiones, multitud de caminos por los cuales debemos ir. Y nos dicen que en uno de esos caminos pues puede ser que nos encontremos con un poco de caos o conflicto, puede ser que tengamos algún tipo de conflicto.
en ese camino que elijamos. Bueno, a veces las decisiones serán buenas o serán malas. No siempre tomamos decisiones maravillosas, como toda la gente, pero bueno, al final tenemos que convivir con esa decisión que tomemos, tenemos que tirar hacia adelante con esa decisión que tenemos que tomar y bueno, al final, pues bueno, nos hablan de la regeneración, luego no es mala carta, nos dicen que lo que hay muerto o lo que está terminado o muerto no es así, es decir, nos puede estar hablando de una relación sentimental, de un trabajo, de una amistad o de un familiar, alguien que realmente creemos que, bueno, que ya no tenemos contacto, que la situación está mal o que es mala y en realidad, pues bueno, al final va a haber una regeneración entre vosotros, eso tenerlo claro. O sea, la cuestión es que aquí te salen, la verdad, que bastantes cosas por las cuales tenéis que pensar, que tenéis que meditar sobre esta lectura porque creo que es interesante y vamos a ver qué nos amplía el tarot de los ángeles, pero bueno, yo creo que esto es bastante interesante para que os podáis sentar y meditar sobre lo que acabo de comentar. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot. Siempre tenéis en pantalla el teléfono para comunicaros con mi equipo de tarotista, que bueno, yo estoy encantada porque son personas maravillosas. Tenéis desde astrólogos, videntes, medium, numerólogos, vamos, tenéis una cantidad de profesionales que te pueden ayudar en un momento dado a salir de dudas. Recuerda que es un tarot en el momento, sin esperas, y son consultas económicas, porque bueno, me he visto lo que hay en el mercado de gabinetes buenos, ¿vale? De personas que son profesionales de verdad, pues yo creo que es un gabinete que merece la pena, porque es bastante económico, o al menos yo lo veo así. En el caso en el que queráis una consulta conmigo, pues en pantalla no, pero en un comentario fijado sí que tenéis mi número de WhatsApp al que podéis entrar y mi página web a la que podéis acceder para mirar los cursos que voy a realizar por Zoom durante todo el mes y para una consulta privada que también podéis hacerla directamente ahí. Así que vamos a empezar por ver qué más información nos dan. Vamos a ver. Bueno, fíjate que os he dicho antes que muchas veces hay que sentarse y planear ese emprendimiento que queráis hacer o que queráis tener, ¿no? Y fíjate qué casualidad que aquí me está saliendo el paje de fuego, que me hablan de que oyes hablar de un proyecto que te entusiasma y que es un proyecto que muestra originalidad e ingenio. Es un proyecto que te va a entusiasmar, un proyecto que te va a gustar. Fíjate qué interesante también es la carta que te sale al lado, que te hablan de tomar una decisión objetiva. Como os he comentado antes, tenéis que sentaros, pensar los pros, los contras del emprendimiento que queráis realizar o de esa decisión que queráis tomar, qué es lo bueno, qué es lo malo, y sopesar si realmente pues merece la pena lo que estáis pensando o no. Por otra parte, te sale también que como que te desembarazas, o sea, te quitas del medio a una persona que no te hace falta. Puede ser que tengas a alguien que en realidad lo que hacen es, pues primero darte malos consejos y segundo quizás ser una relación tóxica, amistad tóxica o una relación tóxica en sí. Pero sí que nos hablan pues de que te tienes que quitar del medio gente que realmente no te merece la pena, no te quiere, no te valora o en realidad no te apetece estar con ellos. Por otro lado nos hablan del carro también, que nos dicen que un logro importante vas a obtener dentro de poco tiempo, que vas a tener reconocimientos y logros, ¿vale? A futuro, no a futuro muy lejano, lógicamente, porque hacemos consultas diarias. Luego te dicen, fíjate que te he dicho antes, siéntate, medita sobre todo, y esta carta te sale al clavado, te sale el arcángel Rafael, que te dice tómate tiempo para meditar, o sea, no te digo más, tómate tu tiempo para pensar, tómate tu tiempo para meditar y a partir de ahí verás qué decisiones querrás tomar, pero de momento tómate tu tiempo, ¿vale?
Vamos a ver qué más. Nos dicen que va a haber pues celebraciones en tu vida, puede ser que vayas a celebrar tu cumpleaños, nos dicen que una celebración, que quizá sea tu cumple o quizá sea pues otra cosa, pues un 15 años o quizá un bautizo o quizá, pues no sé, donde estéis a día de hoy, no sé qué tiempo tenéis. Aquí lógicamente hace frío para hacer comuniones, pero a lo mejor donde estéis pues hace calorcito y sea buen momento para hacer comuniones o alguna boda. Alguna celebración vais a tener dentro de bien poquito y te dicen que bueno, que tus necesidades afectivas y materiales están plenamente cubiertas o al menos van a estarlo en breve tiempo. Te dicen que vas a empezar a tener relaciones dignas de confianza. Fíjate que te he dicho antes, hay alguien de cual te tienes que librar, te tienes que como chafar de esa persona, porque te dicen que la gente que va a seguir en tu vida a partir de ahora, la gente que va a seguir a tu lado en el día de hoy, son gente que realmente quiere estar contigo y son gente que realmente merecen la pena. Por eso te hablan de relaciones dignas de confianza. Relaciones que merecerán la pena tenerlas en tu vida y mantenerlas en tu vida. Te dicen que vas a recibir dinero, que vas a recibir dones en forma de dinero, bueno, que vas a recibir económicamente dinero, que te hablan de nuevas oportunidades profesionales y que recibes un préstamo o que vas a poder pagar deudas. Eso es lo que me dicen las cartas, o sea que en el terreno económico también vas a estar bastante bien y en el terreno laboral también, porque te hablan de nuevas oportunidades profesionales. Esto también nos está indicando pues que vas a tener pues un trabajo, que vas a tener una nueva oportunidad laboral y en fin, y eso pues a lo mejor equipara a que tú puedas en un futuro pagar esas deudas o recibir un dinero, ¿vale? Por otra parte, nos están diciendo también que vas a tener pues un reconocimiento dentro del trabajo por la calidad que vas a realizar, por el trabajo con calidad que vas a realizar. Y luego también te hablan de, el 5 de tierra nos habla de tener la sabiduría de aceptar la ayuda de otros. Puede ser que tengas algún tipo de ayuda económica de alguien, porque te hablan de inquietudes relativas al dinero. Muchos de vosotros tendréis problemas económicos, problemas, pues eso, económicos en sí, y entonces eso hace que tengas que pedir ayuda a alguien, pero sí que te la van a brindar, pero ojo, pídele esa ayuda a alguien que tú confíes, no a alguien que te preste ayuda por interés. Mucha gente nos dice, no, si yo te ayudo, pero luego a cambio tú me vas a tener que dar esto. No. Recibe ayuda de gente realmente desinteresada, de gente que realmente te pida simplemente amistad, perdón, o que quieran realmente ayudarte por el simple hecho de ayudar. ¿Vale? Y ya por último nos sale pues el 7 de tierra, que nos habla de que unas semillas sólidamente implantadas y que acordan una pausa temporal. Nos dicen, eso significa que todo lo sembrado necesita un tiempo de maduración. Muchas veces nosotros pensamos, no, es que he echado el currículum para un trabajo pero no me llaman. Bueno, todo lleva su tiempo, todo lleva su espacio, a veces se necesita un poquito de pues tiempo para que todo vaya reaccionando hacia hacia un camino mejor. A veces necesitamos que las situaciones mejoren. Entonces, bueno, todo lo que sembramos durante toda nuestra vida siempre lleva un poquitito de tiempo para madurar. Unas cosas madurarán antes y otras cosas madurarán después. Pero yo creo que es una lectura la que nos ha salido hoy bastante interesante. No te preocupes o intenta no preocuparte en demasía por los problemas que puedas llegar a tener, porque sí que me hablan de soluciones. Así que bueno, espero haberte podido ayudar, Escorpio. Voy a sacarte tu mensaje de tu ángel de la guarda. Seguimos hoy con este maravilloso oráculo. Y vamos a ver qué mensaje te dan. Inspiración. Una ola de inspiración y un mar de hermosas ideas están abriéndose paso en tu aura. Te he dicho antes, céntrate en ese emprendimiento, ponlo, medita mucho sobre él, que seguramente que todo lo que plasmes en el día de hoy
Todas esas ideas que tengas, por favor, en el día de hoy, Escorpio, apúntalas todas, porque puede ser que en un futuro cercano o lejano esas ideas puedan germinar como esas semillas que estamos plantando. Nos dicen que es importante que confíes en tu intuición en este momento, fíjate. Presta atención a los pensamientos poco comunes que te vengan al espíritu y no los clasifiques inmediatamente como producto de tu imaginación. Apúntalas, que es lo que te he dicho antes. Fíjate, toda la lectura va enfocada a lo mismo. Muchas ideas maravillosas que han servido a la humanidad fueron imaginadas al principio y fueron ninguneadas al principio. Ojo, porque es que es increíble la lectura de hoy. Yo te estoy leyendo esto, es increíble la lectura de hoy. Va todo enfocado, por favor, a lo mismo. Todas las ideas que tengas hoy, por favor, Escorpio, apúntalas, porque en un futuro podrán darte económicamente bastante solvencia y satisfacción, ¿vale? Te dicen, vamos a ayudarte a concretar tus ideas y a crear una nueva realidad de vida. Ahí lo dejo. Bueno, Escorpio, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Espero haberte podido ayudar. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.